Muy bien, y muchas gracias hombre, por Dios, recibirme, a vuestra casa. Venga. Párroco y señor conciliario, autoridades, querido profesor, hermanos, amigos todos. Buenas noches y bienvenidos a esta conferencia promovida y organizada por la Hermandad de la Santísima Virgen del Carmen de Torre del Mar. En nombre del hermano mayor y de la Junta de Gobierno, le transmito nuestra más sincera muestra de gratitud por acompañarnos en este acto. De un modo especial, a los medios de comunicación, que con su presencia contribuyen a una mayor difusión y propagación del mismo. Muchas gracias a todos. Esta tarde tenemos el inmenso honor de tener con nosotros al profesor Juan Antonio Sánchez López, amigo muy querido de esta casa y admirado por todos, tanto por su trayectoria académica como investigador y docente, como por ser colaborador habitual de nuestra hermandad en materia histórica y artística, habiendo sido igualmente autor del expediente de coronación canónica de nuestra sagrada titular, la Santísima Virgen del Carmen, elaborado y redactado allá por el año 2014. Brevemente pasaré a continuación a dar algunas pinceladas del extenso y prolífico currículum de nuestro profesor invitado. Juan Antonio Sánchez López es doctor en Filosofía y Letras por la sección de Historia y catedrático del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. En su trayectoria profesional desarrolla 6 vías de investigación: Historia y Arte de la Edad Moderna, Iconografía, Historia de la Escultura, Creación Mediática y Arte Contemporáneo, Estudios de Género e Historia del Arte e Innovación Educativa. Su producción científica se centra principalmente en el estudio de la iconografía y la escultura, con especial atención a las artes plásticas de los siglos de oro en España y de los siglos XVI, XVII y XVIII en Italia. También ha trabajado otras líneas de investigación relacionadas con la problemática arquitectónica de las catedrales, la pintura mural, la representación visual y poética del cuerpo, la escultura pública y el monumento urbano, así como las formas simbólicas de la cultura renacentista y barroca. Junto a estas temáticas, actualmente desarrolla otras investigaciones acerca del valor de las imágenes en el arte actual, el videoclip, los mass media en el marco de la nueva cultura audiovisual. Entre sus publicaciones sobresalen su memoria de licenciatura, Historia de una utopía estética, el proyecto de tabernáculo para la Catedral de Málaga. Su tesis doctoral, El alma de la madera, 5 siglos de iconografía y escultura procesional en Málaga, que fue galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado. Y las monografías Muerte y Cofradía de Pasión en la Málaga del siglo XVIII, la imagen procesional del barroco y su proyección en las mentalidades, La voz de las estatuas, escultura, arte público y paisajes urbanos de Málaga, y Statio Urbis, ritos, ceremonias y estaciones de penitencia en la Catedral de Málaga. En el campo de la investigación y difusión del patrimonio, ha participado en numerosos proyectos I+D y proyectos de excelencia, catalogación e inventario de patrimonios culturales, habiendo colaborado asimismo en el montaje y puesta en valor del Museo de la Catedral de Málaga. Colaborador de numerosísimas instituciones de difusión cultural, es también profesor en el Seminario Conciliar Diocesano de San Sebastián y Santo Tomás de Aquino, y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo, dependiente de la Facultad de Teología de Granada. Por encargo del Cabildo Catedralicio de Málaga, es director y profesor responsable desde el año 2015 del curso de especialización La Catedral de Málaga, Templo, Monumento, Arquitectura, Símbolo y Patrimonio. Entre 1997 y 2003 fue director científico del Museo de Arte Sacro de la Abadía Cisterciense de Santa Ana, en Málaga, habiendo sido también asesor científico de la National Gallery de Londres. Entre 2013 y 2014
puso en marcha en calidad de vicedirector el Máster de Estudios Avanzados en Escultura Barroca para la Universidad Internacional de Andalucía. Es académico correspondiente electo por la sección de Ciencias de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera y miembro del Comité Científico para la exposición Pedro de Mena, Granatensis Malacae, promovida por Ars Málaga Palacio Episcopal en 2019. Querido Juan Antonio, te agradecemos enormemente que hayas hecho un hueco en tu muy a buen seguro apretada agenda para estar con nosotros esta noche. Estamos de verdad muy contentos de recibirte de nuevo, pues es un placer escucharte siempre y sabemos del inmenso cariño que profesas a Torre del Mar y a su Virgen del Carmen. Para deleite de todos los aquí presentes, a continuación el profesor Sánchez López impartirá la conferencia que hoy aquí nos convoca, titulada Del Jardín del Carmelo al Carmen de Torre del Mar, iconografía, mensaje e historia de una devoción popular. Al término de la misma se abrirá un pequeño turno de intervenciones para plantear dudas, preguntas o sugerencias que surjan a raíz de la misma. Muchas gracias a todos por su atención. Les dejo ahora sí con la sabiduría y la palabra del profesor Juan Antonio Sánchez López. Bien, buenas tardes. Antes que nada, quiero confesarles que me siento tremendamente honrado de poder compartir estos momentos con todos ustedes. Muchísimas gracias a esta queridísima parroquia de San Andrés de Torre del Mar, a su cura párroco en particular, por supuesto a esta no menos queridísima hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Torre del Mar, a su hermano mayor y Junta de Gobierno, por esta invitación. Es para mí un honor y una tremenda satisfacción poder compartir con ustedes pues estos minutos, pues en fin, en cierto modo en un acto que viene a significar pues quizás pues el prolegómeno, pues digamos de un periodo de particular intensidad para la vivencia de esta hermandad, como es la inminente celebración del 25 aniversario, es decir, aunque evidentemente todavía no se han iniciado esos actos, y en este sentido pues en fin me siento tremendamente honrado, les digo, es para mí un tremendo honor el poder compartir esta tarde con todos ustedes y en esta queridísima parroquia, es decir, nunca mejor foro, mejor espacio, mejor entorno para hablar en definitiva de la que sin ningún lugar y tipo de dudas es una de las grandes devociones de esta diócesis de Málaga. Como les digo, tuve el honor y la oportunidad de conocerlo en vivo y en directo ya hace una serie de años y evidentemente pues en fin, todo lo que suponga contribuir humildemente por mi persona a lo que venga a significar mayor honor y gloria de Nuestra Señora del Carmen de Torre del Mar, pues evidentemente por la parte de quien les habla modestamente, pues evidentemente está todo, absolutamente todo a su disposición. Bien, yo quiero ante todo y por encima de todo también que ustedes no entiendan los minutos que vamos a compartir como una conferencia en un sentido, entiéndanme, solemne, académico, tradicional. Yo prefiero dirigirme a ustedes en un tono, podríamos decir, más cercano, en el sentido de que yo prefiero que más que una conferencia, ustedes entiendan mi intervención como una charla de formación. Es decir, es fundamental que ustedes tengan en cuenta que les habla una persona para el que la docencia es un sacerdocio. A mí me gusta referirme particularmente a la docencia como una vocación. Es decir, no hay nada más sagrado que un sacerdocio, pero evidentemente un docente puede ser también un sacerdote en el sentido de dedicarse en cuerpo y alma, pues efectivamente a transmitir el conocimiento. Y en este sentido, pues como les decía, yo quiero que ustedes entiendan pues esta intervención en ese sentido didáctico, también informativo, también podríamos decir cercano y sobre todo teniendo en consideración ese término fundamental, formación, es decir, transmisión del conocimiento. Yo les he planteado una intervención fundamentalmente dividida en dos partes. Es
Es decir, evidentemente una de las grandes devociones, la gran devoción sin duda de Torre del Mar, pero sin duda una de las grandes devociones de la provincia de la diócesis de Málaga, y no nos engañemos, es Nuestra Señora del Carmen de Torre del Mar. Pero hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de una devoción también tan ligada a una vocación concreta, también tan ligada a una orden religiosa, pues de idiosincrasia, de carisma, tan evidentemente mariano como la Orden del Carmen, estamos hablando quizás de una devoción que traspasa, podríamos decir, lo local, aunque en fin pueda ser asumido por una ciudad, por un territorio, por un pueblo, por una comunidad, pero estamos hablando quizás, al hablar de la Virgen del Carmen, de una devoción universal. Y en este sentido, si ustedes me permiten, vamos a hacer un recorrido, como les digo, dividido fundamentalmente en dos partes. Vamos a ir, como se suele decir, desde lo universal a lo particular. Y desde lo universal, y hablando particularmente de la devoción de la Virgen del Carmen, de la vocación de Santa María del Monte Carmelo, indiscutiblemente eso nos lleva al Antiguo Testamento, nos lleva a Palestina y nos lleva, para ser más concretamente, al lugar que ustedes están viendo en pantalla, que no es otro que el Monte Carmelo en Palestina. Es decir, el Monte Carmelo, que es un lugar referenciado en los textos sagrados, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, para ser más exacto en el Libro de los Reyes, y el Monte Carmelo es escenario particularmente de dos episodios que van a estar estrechamente ligados a lo que va a ser el florecimiento de la devoción, llegado el momento, a la vocación de la Virgen bajo la denominación, bajo el título del Monte Carmelo. Saben ustedes que justamente por tradición histórica, la Orden del Carmen, como ahora seguidamente les comentaré, proclamó incesantemente, aun cuando era más leyenda, más literatura, más novela, si ustedes me permiten el término coloquial, que historia en el sentido estricto del término, que sus orígenes estaban ligados al Antiguo Testamento y más concretamente a la figura del profeta Elías. Nosotros en el Antiguo Testamento podemos efectivamente leer que el profeta Elías es protagonista de dos acontecimientos, de dos sucesos que tienen como escenario el Monte Carmelo. Uno de ellos, quizás el más, podríamos decir, relevante o el más espectacular desde el punto de vista de la trascendencia de la expansión de la fe, es el hecho de cuando el profeta Elías, digamos, al recibir el desafío de los profetas, de los sacerdotes del ídolo Baal, pues precisamente vence, por obra y gracia de Dios, a esos falsos profetas, a esos falsos sacerdotes, haciéndoles evidente el poder de Dios. Pero a nosotros nos interesa, particularmente por ligarlo a la vocación de la Virgen del Carmen, el segundo episodio que ustedes están viendo en pantalla, justamente con una panorámica precisamente tomada desde el Monte Carmelo hacia el mar. Es decir, también nos cuenta el Libro de los Reyes que, estando aquel territorio inmerso en una tremenda sequía, cundiendo la desesperanza en el pueblo ante la falta de lluvia, que ya saben ustedes que es la vida, que digamos regenera la tierra, el profeta Elías, al asomarse, digamos, a un lugar estratégico del Monte Carmelo, en una perspectiva parecida a como ustedes ven en pantalla, digamos, estando el cielo completamente despejado, ve elevarse sobre el mar una nubecilla. Esa nubecilla va a ser el presagio, evidentemente, de que todo va a cambiar. A partir de ese momento, a partir de un instante determinado, la lluvia hará acto de presencia y evidentemente el favor de Dios se manifestará precisamente a través del agua de la vida, pues regando los campos y dando la vida, pues digamos, a los habitantes de la tierra. Este episodio que yo les estoy refiriendo es interesante tenerlo en cuenta, y ustedes están viendo aquella pintura del siglo XVIII que es muy interesante, en el sentido de que tengan ustedes en cuenta que cuando los carmelitas adoptan ese vínculo con el Carmelo, con el profeta Elías, para construir, podríamos decir, toda la tradición histórica de su orden y por extensión de la vocación de la Virgen del Carmen, pues digamos en cierto modo hacen una interpretación alegórica muy interesante en el sentido de interpretar o de describir que aquella nube que ve el profeta Elías elevarse
sobre la superficie del mar no es otra cosa que una premonición, una prefiguración del papel protector, intercesor de la Virgen en la humanidad. Si ustedes observan el cuadro, ven que el pintor, hay que tener en cuenta que los artistas, por indicación de la Iglesia, pues digamos cuando interpretan los textos sagrados, pues también hacen variaciones para que el cuadro sea comprensible a nivel didáctico, a nivel catequético, a nivel, podríamos decir, interpretativo, de una manera mucho más fácil a los fieles. Ustedes ven que el profeta Elías, que está acompañado pues por un personaje que es un joven o un niño, está mirando al mar, están viendo la nube, y ustedes ven que encima de la nube está la Virgen. Es decir, es una forma, podríamos decir, de significar y de relacionar esa interpretación simbólica que la nube tiene para la Orden del Carmen. Es decir, es un anuncio. Es decir, estamos todavía en el Antiguo Testamento, falta todavía muchísimo tiempo para que nazca la Virgen, nazca el Señor, evidentemente, pero es un anuncio de lo que va a significar, llegado el momento, la llegada del Salvador y sobre todo la presencia de su madre, anunciada, como les digo, en esa nube que se levanta por encima del mar. Bien, fíjense que estos serían los orígenes legendarios, por llamarlos de alguna manera, de la Orden del Carmen, y aquí en relación... fíjense, cuando se estudian las órdenes religiosas, hay que tener en cuenta que en el caso concreto de la Orden del Carmen, pues podríamos decir que se da una situación particular. Es decir, todas las órdenes religiosas tienen su fundador o fundadora históricamente constatado o constatada. Es decir, es una persona, hombre o mujer, que decide en un momento determinado instituir pues un grupo de personas, hombres y mujeres, consagrados al servicio de Dios. En el caso de la Orden del Carmen, fíjense que es una orden con un matiz particular, porque hay un debate, una controversia, incluso una polémica entre el origen verdaderamente histórico de la orden y los orígenes que la orden, pues digamos durante un tiempo, pretendió mostrar al resto del mundo. Y me explico, tienen ustedes que tener en cuenta que hasta el año 1835, por lo menos en España, cuando si nosotros pudiéramos ir en un viaje en el tiempo, con una máquina del tiempo, pues a cualquier ciudad de nuestro país, de América, incluso de Europa, si nosotros tuviéramos la oportunidad de pasear por sus calles, veríamos que todas sus calles estaban llenas de religiosos, mercedarios, dominicos, franciscanos, trinitarios, que estarían paseando por las calles, cada uno de ellos con sus respectivos hábitos, etcétera. Es decir, había una colonización, podríamos decir, literal, de las órdenes religiosas. Estas órdenes religiosas tenían sus territorios. Saben ustedes, si nos vamos aquí a la cercana Belén, Málaga, que todavía en la nomenclatura de las ciudades, de los pueblos, y les digo, de España y de Europa y de América Latina, todavía existen, de hecho existen en la nomenclatura de las ciudades muchas referencias a la presencia de las órdenes religiosas. Es decir, si nos vamos a Vélez, piensen ustedes, estamos hablando de la plaza de las Carmelitas, estamos hablando de la plaza de San Francisco, es decir, y así consecutivamente, si ustedes van en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, estamos viendo que se repite sistemáticamente. ¿Eso qué significa? Que justamente esa zona en una ciudad, en un pueblo, en una localidad, en fin, en la población que ustedes quieran, significa una colonización de una orden concreta, de un territorio concreto. Es decir, cada orden acota un territorio de influencia. Entonces, piensen que esto significaba que la implantación de un convento inmediatamente pues suponía que las personas que vivían alrededor del convento empatizaban, es decir, lo que llamaríamos hoy simpatizantes de ese convento, iban a misa a su iglesia, colaboraban o ayudaban a los frailes, a las monjas, etcétera, etcétera. Y entonces todo esto se lo cuento y se lo digo porque hay que tener en consideración que hasta 1835, que las órdenes religiosas tienen un poder extraordinario, es decir, incluso son más importantes, llegan a ser más importantes a nivel, les digo, popular, que fíjense lo que puede ser un obispo, es decir, lo que es el clero secular, la estructura diocesana, es decir, eran mucho más importantes las órdenes religiosas. Las órdenes tenían una competición entre ellas, es decir, por la captación, vamos a decirlo así, en el buen sentido del término, de simpatizantes.
Es decir, porque piensen que de esto suponía que el prestigio, el poder económico, el poder, podríamos decir, la influencia de esa comunidad en la ciudad, en el pueblo, etcétera, se multiplicaba por la captación de simpatizantes. Y entonces, fíjense que aquí las órdenes religiosas, y es algo que les anticipo, algo que vamos a ver pues algunos minutos después, utilizaron pues la iconografía, es decir, las imágenes, utilizaron, podríamos decir, determinadas historias en relación a su fundación, a su idiosincrasia, pues si ustedes me permiten el término, en el buen sentido, para venderse. Es decir, para demostrar que esas órdenes eran las que tenían más prestigio, las que ante Dios, pues digamos, podían conseguir para los fieles mejores ventajas espirituales, etcétera, etcétera. Les digo esto porque justamente la Orden del Carmen, si ustedes me permiten la expresión, se pasa un poco tres pueblos. Es decir, porque queriendo buscar una referencia de prestigio, piensen ustedes que es una incongruencia, la Orden del Carmen siempre reivindicó el hecho de ser fundada por el mismísimo profeta Elías. Algo que ustedes, como pueden comprender, es un poco improbable, teniendo en cuenta de que, bueno, tendríamos que esperar al Nuevo Testamento que nazca el Señor para que nazca el cristianismo, para que evidentemente podamos hablar de una orden religiosa. Entonces, evidentemente, como ustedes ven, la Orden del Carmen busca, digamos, un prestigio milenario en el Antiguo Testamento, y eso es lo que hace que, digamos, en sus orígenes, pues un poco, digamos, la historia de esta congregación esté pues un poco difusa. ¿Cuál es la realidad? En fin, no tiene nada de malo. Es decir, una cosa es la mitología o la leyenda y otra cosa es la realidad. La Orden del Carmen, tengan ustedes en cuenta que nace muy, evidentemente, muy en tiempos posteriormente a lo que es el nacimiento de Cristo. Y más concretamente nace en plena Edad Media. Nace en el siglo XII. Ya saben ustedes que en la Edad Media se dan, digamos, esas iniciativas en Europa de intentar recuperar los santos lugares de Jerusalén a través de las cruzadas, y entonces es el momento en el siglo XII donde determinadas personas que quieren hacer una vida eremítica, retirarse del mundo, pues digamos un poco vivir en el desierto, etcétera, etcétera, fundan en las inmediaciones del Monte Carmelo, ustedes están viendo aquí las ruinas en pantalla, pues un monasterio. Es decir, un monasterio que viene a ser el germen de la Orden del Carmen. ¿Qué es lo que sucede? Ya saben ustedes que el Islam recupera los territorios de Jerusalén. Es decir, se instaura el reino latino de Jerusalén por Godofredo de Bouillon, y luego justamente los musulmanes recuperan todos esos territorios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los cristianos tienen que huir, tienen que abandonar Tierra Santa y volver a Europa. Y entonces, cuando vuelve esa primera comunidad carmelita, podemos llamarla así, a partir ya del siglo XIII, y entonces al volver a Europa, instalarse en Europa, es cuando comienzan, pues podríamos decir, a difundirse, a expandirse por toda Europa, y es cuando realmente comienza la historia de la Orden del Carmen. Eso no quita, fíjense, para que la Orden del Carmen no renunciara a reivindicar históricamente, pues digamos, su vinculación con una serie de personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es decir, si ustedes estudian la iconografía de la Orden del Carmen en cualquier iglesia conventual, pues de España y del mundo, van a ver ustedes que van a aparecer insistente y persistentemente tres personajes. Es decir, es una reivindicación. De hecho, incluso los propios carmelitas llegaban a más. Llegaban a afirmar que los tres personajes que ustedes tienen en pantalla, que son el profeta Elías, San Juan Bautista y el apóstol San Andrés, hermano de San Pedro, como saben ustedes muy bien, habían sido, entre comillas, carmelitas. Es decir, es un intento un poco, fíjense, bien intencionado, tampoco tenemos por qué hacer una lectura, digamos, frívola, ni muchísimo menos de la cuestión, bien intencionado, de justamente reivindicar que efectivamente la Orden del Carmen estaba ligada a Palestina, a ese Monte Carmelo, a esa visión providencial de la nubecilla que prefigura el papel de la Virgen en un futuro, y consecuentemente esos tres personajes quedan incorporados por derecho propio a su propia historia. Como les digo, es una presencia permanente y además que se justifica. Ustedes pueden ver siempre en las iglesias carmelitanas, como les decía anteriormente, el profeta Elías, que es el fundador moral
no efectivo. Fíjense que esto pasa con otras órdenes religiosas. Hay otras órdenes religiosas que son los jerónimos, por ejemplo, a ustedes les sonará, o los agustinos, y los agustinos no los fundó San Agustín, ni los jerónimos los fundó San Jerónimo, que son 2 de los 4 padres de la Iglesia. Es decir, son comunidades conventuales que se acogen a la espiritualidad, digamos, formulada por San Agustín y por San Jerónimo, digamos, respectivamente. Lo mismo que les pasa a los carmelitas, que intentan pues un poco enganchar con lo que había supuesto la figura del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Fíjense también, no solamente el profeta Elías, San Juan Bautista. San Juan Bautista, que tengan en cuenta que es el último profeta de la antigua ley y el primer profeta de la nueva ley de Cristo. Es decir, es la bisagra que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y además, precisamente, como saben ustedes muy bien, lo podemos leer en el Evangelio, San Juan Bautista, pues siendo muy joven, se retira al desierto, y evidentemente para hacer una vida de penitente. Es decir, que tengan en cuenta que también es el carisma que adopta la Orden del Carmen. Fíjense que muchos conventos carmelitas, curiosamente, adoptan la denominación de desierto. Es muy interesante, es decir, el desierto que piensen, no tienen ustedes que ubicarlo ni en Egipto, ni en el norte de África, etcétera, etcétera. Es decir, el desierto es un lugar de contemplación, un lugar de recogimiento. Es decir, es también siguiendo el modelo, como les digo, tanto de Elías como del San Juan Bautista. Y por último, San Andrés. Fíjense, un personaje fundamental cuando estamos hablando de la devoción a la Virgen del Carmen, de la Orden y todo lo que conlleva la Orden del Carmen. Es decir, San Andrés, como saben ustedes, hermano de San Pedro, una de las personas a los que el Señor hace pescadores de hombres. Además, uno de los apóstoles con un papel más preeminente, podríamos decir, y que es adoptado con un particular cariño por la Orden del Carmen. Fíjense que tal es así que van a ser numerosos los conventos carmelitas que se van a fundar y se van a dedicar a la figura del apóstol San Andrés, y fíjense ustedes por dónde, aunque no exista un convento, también parroquias. Es decir, parroquias con un sentido emblemático. Es decir, por ejemplo, esta queridísima parroquia de San Andrés de Torre del Mar. Es decir, es una parroquia cuya dedicación al apóstol San Andrés, fíjense, y mucho antes de que llegue a existir, pues digamos una hermandad, incluso la presencia de la Virgen del Carmen, ya existe la parroquia de San Andrés, se elige esa vocación teniendo en consideración que Torre del Mar es una localidad eminentemente digamos, dedicada a la faena del mar, y evidentemente nadie mejor que San Andrés para ser evidentemente, digamos, el referente, el faro, podríamos decir, que ilumine de modo ejemplar pues esa dedicación de la comunidad de fieles que lo elige como titular de la parroquia. Es decir, fíjense que también el caso de Torremolinos es muy interesante, porque aun cuando no se funda un convento carmelita, pues digamos las circunstancias sociales, las mentalidades, la propia idiosincrasia de la población, pues evidentemente hace que sea San Andrés y no sea, digamos, otro personaje o otro santo, digamos, el titular de la parroquia desde tiempo, podríamos decir, inmemorial. Bien, como les decía, la trayectoria de la Orden del Carmen ya, abandonamos Palestina a partir del siglo XII, y es a partir del XIII cuando la Orden del Carmen es incluida dentro de la nómina de las órdenes mendicantes. Y les aclaro el término. Una orden mendicante es una orden que pide, es decir, una orden que se proyecta al público. Es decir, cuando estamos hablando de las órdenes religiosas, ustedes tienen que tener en cuenta que tenemos que distinguir dos términos fundamentales, que no son sinónimos ni son iguales. No es lo mismo cuando hablamos de un monje que de un fraile. Es decir, un monje es una persona, es decir, un hombre concretamente, puede ser una mujer, evidentemente una monja, cuyo carisma se deriva fundamentalmente a la vivencia de la vida consagrada en clausura. Cuando estamos hablando de un fraile,
Estamos hablando, pues digamos, de una persona, un hombre de vida consagrada, de vida activa, es decir, de vida pública, de vida proyectada hacia el exterior. Entonces tengan en cuenta que este proceso en Europa, y se lo estoy sintetizando muy rápidamente, pues piensen, cuando se instaura el monacato en Europa, estamos hablando fundamentalmente de la célula que es la orden benedictina. De la orden benedictina surge la orden cisterciense, que son órdenes monacales, es decir, son órdenes, digamos, fundamentalmente de clausura, y a partir del siglo XIII, con la fundación de los franciscanos y los dominicos, se inicia la trayectoria de las órdenes mendicantes, donde ya se incluyen mercedarios, trinitarios, de acuerdo, por ejemplo, mercedarios, trinitarios, agustinos y carmelitas. Es decir, precisamente en esa segunda secuencia, cuando aquellos peregrinos vuelven de Jerusalén, es decir, se vuelven del Monte Carmelo, de Palestina, y se instalan en Europa, pues colonizando, pues evidentemente, todo el territorio occidental. Bien, esto es importante también tenerlo en cuenta, porque efectivamente esta Orden del Carmen va a ser fundamental, sobre todo para difundir no solamente la vocación de la Virgen, sino también, podríamos decir, distintas sensibilidades. Es decir, ya saben ustedes que cuando hablamos de las órdenes religiosas y de los carmelitas en particular, ustedes habrán escuchado muchas veces carmelitas descalzos, y si existen carmelitas descalzos, es evidente que tienen que existir también carmelitas calzados. Y les digo tanto digamos, en la versión o la vertiente masculina como femenina. ¿Qué es esto? También, evidentemente, es interesante explicarlo y referenciarlo, aunque sea brevemente. Piensen, en toda comunidad, en toda asociación, es decir, en toda reunión de personas, aunque todas las personas estén de acuerdo, es decir, aunque todo funcione maravillosamente bien, tengan ustedes en cuenta que el ser humano, pues por naturaleza, es inconformista, y siempre tiene necesidad de más. Es decir, eso no es malo, es decir, siempre se puede mejorar. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en el contexto de las órdenes religiosas, en aquellas que existe una distinción entre calzados y descalzos, tengan ustedes en cuenta que esta distinción, que puede derivar en la escisión, es decir, en la separación y creación de una orden independiente, eso deriva de la interpretación de las reglas. Es decir, todas las órdenes religiosas tienen unas reglas, unas constituciones. Hay personas que piensan, en un momento dado, que esa regla no se está cumpliendo pues con el debido rigor. Si ustedes me permiten la expresión coloquial, ya saben ustedes que hay personas que pueden ser muy, lo que decimos generalmente en Málaga, muy apretadas. Es decir, eso quiere decir que es muy rigorista, que es muy estricta. Entonces, en este sentido, esa disconformidad con la interpretación de la regla original origina, valga la redundancia, en que pues exista una reforma. Es decir, esa reforma es lo que llamamos los descalzos, es decir, que suelen tenerla casi todas las órdenes religiosas. Concretamente yo les puedo decir que, a excepción de los jesuitas y los dominicos, todas las demás órdenes religiosas tienen una reforma y existen calzados y descalzos. Les digo, por ejemplo, piensen, incluso algunas órdenes son más complejas, los franciscanos. Sí, por ejemplo, los franciscanos están los franciscanos conventuales, que son los originales de Asís, los franciscanos observantes, que son los que ustedes tienen aquí en San Francisco de Vélez, por ejemplo, los tenemos más cerca. Tenemos los franciscanos alcantarinos, que son los descalzos, pero que no rompen con la observancia, es decir, con la orden original. Tenemos los franciscanos terceros, que son otra orden distinta, y tenemos los capuchinos, que es otra orden distinta. Es decir, fíjense, en los carmelitas la cosa no es tan complicada, es una familia mucho más concentrada, y tenemos calzados y descalzos. Y justamente los protagonistas de la reforma descalza los tienen ustedes aquí. Precisamente dos santos españoles, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Es decir, primero se reforman las monjas por Santa Teresa, y luego, ayudado por Santa Teresa, San Juan de la Cruz reforma la orden masculina.
Es decir, piensen que en este caso las carmelitas y los carmelitas descalzos van a ser uno de los principales difusores de la devoción a la Virgen del Carmen. Y ojo, también cuando estamos hablando de la Iglesia española y en su proyección a América, tengan en cuenta que el Carmen descalzo, que es quizás con el que nosotros estamos más familiarizados, tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, en la provincia de Málaga, los conventos carmelitas que se conservan son todos descalzos. Es decir, por ejemplo, en Málaga, el convento de San Andrés, precisamente también, donde está la archicofradía del Carmen Coronada, es decir, precisamente la matriz, podríamos decir, de todo este fenómeno, son carmelitas descalzos. Es decir, y ahí justamente, por lo largo de la provincia, predominantemente, en nuestro contexto más cercano, son los carmelitas descalzos. Entonces, como les digo, tanto frailes como monjas también añaden devociones interesante en paralelo y en complicidad con la Virgen del Carmen. Es, por ejemplo, el caso de San José. Es decir, tengan ustedes en cuenta que Santa Teresa fue la gran valedora y la gran reivindicadora del papel de San José, y fíjense con qué modernidad, digamos, como protagonista de lo que hoy llamaríamos una paternidad responsable. Ya saben ustedes que hoy se reivindica y fantásticamente bien que los hombres pues efectivamente pues digamos ejerzamos de padres a todos los efectos, como saben ustedes, no con los moldes tradicionales, sino como saben ustedes, pues digamos con todo lo que conlleva el papel en el hogar, en el colegio, etcétera, etcétera. Fíjense que esto ya desde el siglo XVI se reivindica por los carmelitas y las carmelitas descalzas a través de ese papel de San José ejerciendo de padre, o bien con el niño en brazos, o como ustedes están viendo en este retablo, siempre en todas las iglesias carmelitas suele haber un retablo de San José, con el niño caminante. Es decir, fíjense que es algo que es muy moderno, porque en fin, casi en esa imagen que ustedes están viendo de San José con el niño, podríamos ver hoy en día esa feliz realidad de tantos padres que llevan o recogen a los niños del colegio. Que ya ven ustedes que hace no tanto tiempo no era tan habitual, que también hay que decirlo. Es decir, que también es un poco algo que evidentemente la iconografía hay veces que nos sorprende. Bueno, también una cuestión importante a nivel formativo, dado que estamos dedicando toda esta serie de aspectos, pues digamos, ir de lo universal a lo particular en torno a la personalidad de la Orden del Carmen, un aspecto interesante es el escudo. Es decir, todas las órdenes religiosas tienen un blasón, un distintivo, saben ustedes, cualquier institución, un ayuntamiento, por supuesto en la ciudad o el pueblo, una hermandad, una asociación y por supuesto una orden religiosa. Es decir, en este sentido las órdenes religiosas fueron también pioneras en, digamos, podríamos decir, proyectar una señalética que le fuera distintiva. También la Orden del Carmen, pues evidentemente tiene, fíjense, un distintivo inconfundible. Es decir, esto también era fundamental por lo que les acabo de comentar anteriormente. Las órdenes religiosas están en pugna unas con otras durante siglos. Y entonces, fundamentalmente, y si ustedes me permiten, voy a utilizar el término a efectos publicitarios, era fundamental que en cualquier lugar, en cualquier edificio, en cualquier retablo, en cualquier enclave, donde hubiera una presencia para marcar el territorio de una orden religiosa, el pueblo tuviera perfectamente claro quién era, si ustedes me permiten la expresión coloquial, quién mandaba allí, de quién era eso. Y eso se exteriorizaba a través del escudo. El escudo del Carmen, que fíjense que justamente, pues hasta finales del siglo XV, y curiosamente hasta el año 1499, es decir, la orden tiene antecedentes en el 12, se refuerza en el 13, pero hasta 1499 el escudo del Carmen no se termina de configurar de la manera con la cual la conocemos. Y fíjense que es algo que les voy a explicar. Fíjense que es un esquema muy sencillo. Es decir, los escudos de las órdenes religiosas, y fíjense que no es ninguna comparación frívola en absoluto, son los auténticos precedentes de lo que hoy llamaríamos el diseño gráfico, en el sentido más moderno y más rotundo del término. Tengan ustedes en cuenta que cuando yo estoy diseñando o tengo que diseñar un logotipo, y quien, digamos, esté familiarizado con una política de empresa lo va a captar enseguida, un logotipo es un signo, un icono que tiene que hacer
y perfectamente reconocible al primer segundo la marca de lo que estamos vendiendo. Es decir, y fíjense que esto que yo les estoy explicando con una terminología actual es lo que ustedes tienen que aplicar a lo que persiguieron y consiguieron las órdenes religiosas, pues justamente con su heráldica. Es decir, en el caso de la Orden del Carmen, pues evidentemente adoptando, como ustedes ven, el esquema típico de un blasón, es decir, de un escudo de toda la vida, y ahí se inscriben unos motivos muy sencillos, pero muy contundentes. Ustedes están viendo en la parte inferior una forma que es una forma con una especie puntiaguda que pretende ser la forma simbólica de una montaña. Evidentemente ya sabemos qué montaña se trata. Esa montaña no es otra que el Monte Carmelo. Es decir, ese Monte Carmelo que indica una ascensión, es decir, una subida. Ustedes pueden ver que justamente la superficie del escudo que queda libre queda ocupada por lo que en heráldica se denomina un campo blanco. Un campo blanco que tiene también una interpretación simbólica. Si ustedes ven esa forma, es decir, abstraen la parte inferior y se quedan con la forma blanca, fíjense que queda como una forma como de capa, es decir, como una forma amplia que se expande. Es decir, es una referencia simbólica al hábito de la Orden del Carmen. Es decir, saben ustedes que el hábito de la Orden del Carmen es el escapulario y la túnica, podríamos decir marrón, y una capa blanca. Es el hábito de calle, porque el hábito, digamos, de casa, para que ustedes me entiendan, lo acaban de ver ustedes aquí. Es decir, cuando los frailes están en el convento tienen este hábito, y cuando salen a la calle es cuando se ponen la capa blanca, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que ahí tienen esa idea. Hay otros elementos, las 3 estrellas. 3 estrellas que tienen, además también desde el punto de vista de la heráldica, y fíjense que yo les estoy dando la interpretación desde la perspectiva de las propias constituciones de la Orden del Carmen, es decir, que es la interpretación oficial. Sí, porque aquí evidentemente tengan ustedes en cuenta que, en fin, y eso lo padecemos particularmente los profesionales de la historia del arte, como estamos acostumbrados a que cada uno se levante un día de una manera y se invente una simbología, pues evidentemente, en fin, pues ya saben, cada uno puede interpretar lo que le parezca, pero en fin, evidentemente cuando estamos hablando desde un punto de vista riguroso y científico, en la interpretación de los símbolos siempre tiene unas fuentes, siempre tiene unos fundamentos, siempre tiene, pues por así decirlo, una verdad incuestionable, que es justamente el contexto desde el cual el símbolo pues nace al exterior. Entonces les digo que aquí en este caso, fíjense, desde las constituciones de la Orden del Carmen, las 3 estrellas se interpretan de la siguiente manera. Ustedes pueden ver una estrella en el registro inferior, lo que es la base del Monte Carmelo, es una estrella de plata, que se diferencia de las 2 estrellas que quedan en el campo blanco, que son 2 estrellas de oro. La Orden del Carmen oficialmente interpreta las 3 estrellas de la siguiente manera. La estrella inferior, la estrella de plata, representa a los carmelitas que están en proceso de subir a la cima del monte. Fíjense que cuando estamos hablando de una subida, piensen ustedes cuando hacemos un Vía Crucis, cuando hacemos la subida, pues piensen si vamos en Vélez aquí a la ermita de la Virgen de los Remedios, etcétera, etcétera. Estamos haciendo un camino físico, pero al mismo tiempo un camino espiritual. Es decir, en lo físico nos lleva a lo espiritual, la subida, es la subida hacia el cielo. Entonces, representa a los carmelitas que están en ese estado todavía de subida, en un estado transitorio, a diferencia de las 2 estrellas de oro, que son los carmelitas que ya participan de la plenitud del carisma, de la vivencia de la orden. Junto a eso, hay otros elementos, la corona, es decir, la corona que está haciendo referencia a que Dios es todo. Es decir, con eso se lo digo todo. Es decir, valga la redundancia. Es decir, es absolutamente todo. Dios es el Rey, el Señor supremo del universo, de todo lo creado. Si ustedes observan, encima de la corona, sobre todo en el primer testimonio que les pongo, aunque se ve también más esquemático en el segundo, aparecen unas estrellas. Son 12 estrellas que están haciendo referencia a algo fundamental
y fíjense cuando ya estamos haciendo referencia a la iconografía de la Virgen del Carmen. Esas 12 estrellas son las que el evangelista San Juan describe en el Apocalipsis al contemplar la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, la corona de 12 estrellas, que está haciendo referencia a algo importantísimo desde el minuto 1, podríamos decir, para la Orden del Carmen. No existe, la orden no se encuentra sin María. Es decir, hay que tener en cuenta que la nubecilla es la premonición de la Virgen. Es decir, entonces evidentemente esas 12 estrellas representan a la Virgen como reina y madre del Carmelo. Junto a eso, ya están viendo ustedes el brazo o la mano que empuña la espada de fuego. Es una referencia, lo mismo que la filasteria, es decir, esa cinta que ustedes ven con el mote Celo celatus sum prodomino deos exercitum, hacen referencia explícita al profeta Elías. Es decir, la espada de fuego son esas palabras inflamadas, llenas de fe, que proclama el profeta, y el lema, la traducción, justamente se basa en un versículo del libro de los Reyes, que traducido del latín es ardo de celo, por el Señor Dios de los ejércitos. Es decir, que es precisamente la divisa que los carmelitas adoptan también como un homenaje explícito al profeta Elías. Ustedes están viendo en la imagen que les pongo 2 escudos. Y si esto fuera un pasatiempo, yo les podría decir cuáles son la diferencia entre uno y otro escudo. Hay una pequeña, gran diferencia. Ustedes ven en el primero que el Monte Carmelo figurado pues remata pues justamente en una cúspide. Y en el segundo caso remata en una cruz. Justamente esa pequeña gran diferencia está haciendo alusión a la distinción entre el Carmen calzado y el Carmen descalzo. Es decir, el escudo primitivo de la orden es el primero, lógicamente. Es decir, el Carmen calzado son los carmelitas, si ustedes me permiten, entre comillas, originales, genuinos. Mientras que los carmelitas calzados son los reformados. Entonces, la forma de distinguirse heráldicamente entre unos y otros es incorporar por parte de los descalzos, que son los que nosotros tenemos más cerca, la cruz como remate del Monte Carmelo. Es decir, fíjense que el escudo es el mismo, pero con ese matiz ya sabemos que estamos hablando de una orden completamente distinta, aunque unida a la primera. Fíjense que aquí, por ejemplo, estamos viendo las órdenes religiosas, por supuesto la Orden del Carmen la expande. Fíjense que ustedes visitan una iglesia de una orden religiosa y esto es obsesivo. El escudo está por todas partes. Es decir, hay una obsesión por dejar constancia, por dejar testimonio de que eso es un elemento, un edificio, un territorio, digamos, relacionado con esa orden. Bien, y aquí entraríamos en una parte también, digamos, ligada a la primera, que sería, evidentemente, cómo a través del gran canal difusor de su iconografía, que es la Orden del Carmen, calzado y, por supuesto, también descalzo, la Virgen del Carmen se presenta, se diferencia, se caracteriza, digamos, dentro de la constelación, podríamos decirlo así, de las advocaciones marianas. Y observen que aquí yo les pongo, podríamos distinguir, incluso como ustedes están viendo, hasta 7. Es decir, 7, digamos, situaciones, 7, digamos, variantes, 7, digamos, es decir, interpretaciones, donde aparece o podemos ver, digamos, la evolución iconográfica de la Virgen del Carmen. Ahora vamos a ir viéndolo, pero yo, si ustedes me lo permiten, se lo voy a anticipar brevemente describiendo lo que ustedes ven en pantalla. Es decir, indiscutiblemente hay un tema estrella, que es justamente lo que viene a marcar realmente el inicio histórico, fidedigno, documental, riguroso de la Orden del Carmen. El momento en el que el carmelita escocés San Simón Stock recibe el escapulario de manos de la Virgen. Es decir, esto va a ser, digamos, por así decirlo, el episodio, podríamos decir, emblemático de la iconografía carmelitana. Y hay una explicación. Una pista se la he dado anteriormente, por esa idea del conflicto, de la lucha, podríamos decir soterrada, entre las órdenes religiosas en los lugares donde se asientan. Les he dicho anteriormente que las órdenes se obsesionan
por conseguir el mayor número de simpatizantes, de influencia, etcétera, etcétera. Y entonces, fíjense, en el buen sentido del término, tienen que venderse ante los fieles. ¿Cómo se venden? Pues ofreciéndole a los fieles unas ventajas, unos beneficios espirituales. Ustedes, digamos, aunque el escapulario del Carmen, sin duda, de todos estos beneficios espirituales, es el más famoso, pero evidentemente cuando estudiamos la iconografía, la idiosincrasia de las órdenes religiosas, pues digamos las demás ofrecían otros elementos. Piensen ustedes, los dominicos, el rosario, los agustinos, la correa de San Agustín, los franciscanos, el cordón de San Francisco. Es decir, el cordón, la correa, el rosario y el escapulario del Carmen, sus respectivas órdenes, entre comillas, los venden como una garantía que tienen los fieles de que cultivando esas devociones van a conseguir de una manera más ventajosa, de una manera, pues podríamos decir, más fluida, la salvación. Es decir, es también un poco relacionar una práctica devota con la devoción popular. Entonces, en este sentido, la Orden del Carmen, pues digamos, oferta, entre comillas, a los fieles el escapulario. Es decir, y fíjense que esto también es interesante porque cuando las órdenes religiosas entran, todas ellas, en esta dinámica, pues también, incluso porque hay escritores, hay incluso una propaganda que las propias órdenes alientan, están diciendo, sobre todo con un tema fundamental para, digamos, la fe católica, es decir, la creencia en el purgatorio. Es decir, ya saben ustedes que si el alma, cuando la persona muere, no está totalmente purificada, hay un tránsito en el que el alma, antes de unirse con Dios, pues digamos, debe purgar, es decir, debe de purificarse. Entonces, saben ustedes que aquí, dentro de la doctrina de la Iglesia Católica, es fundamental rezar por las almas de los fieles difuntos. Es decir, algo que, por ejemplo, negaban y niegan sistemáticamente las confesiones protestantes. El catolicismo no. Es decir, el catolicismo invoca el prestigio del Antiguo Testamento en el sentido de un versículo del libro de los Macabeos donde se refiere, por boca del propio Judas Macabeo, es cosa santa rezar por el alma de los difuntos. Sí, a ese versículo se acoge la Iglesia Católica para promover el hecho de que nosotros recemos por los difuntos. Entonces, en este sentido, la Orden del Carmen, pues digamos, va a canalizar esta práctica a través del escapulario, una forma piadosa de acordarnos de nuestros difuntos, etcétera, etcétera. Y ya desde ahí se relacionan los diferentes temas iconográficos que les pongo en pantalla. La bula sabatina, que es una tradición de la orden carmelitana, según la cual la Virgen le había prometido a San Simón Stock que todos los sábados, liberaría un alma del purgatorio. Es decir, precisamente a través de ese canal. Desde ahí, pues evidentemente ya ven otras variantes que ahora las vamos a ver en imágenes. La Virgen y el niño, o el niño, ofrecen el escapulario a los fieles, a los personajes que forman parte de la representación. La Virgen saca las almas del purgatorio y luego una serie de temas alegóricos que, en fin, ya les explicaré sobre la base de las imágenes, que son la vid del Carmelo, la Virgen como Regina de Cor Carmeli. Esa es una expresión latina que traducida del latín significa Regina de Cor Carmeli, reina, fíjense en este término, y hermosura del Carmelo. Y si les insisto en Regina, es justamente porque también un elemento idiosincrásico de la iconografía de la Virgen del Carmen va a ser presentarla con una corona real. Es decir, fíjense que aquí también en las variantes iconográficas pues nos podemos encontrar de todo. Ustedes me pueden decir, es que hay vírgenes del Carmen que no llevan corona. Estamos de acuerdo, pero una cosa es que haya una opción y otra cosa que sea la opción correcta, porque evidentemente también dentro de una construcción iconográfica hay también unos elementos que identifican al personaje. Piensen ustedes, si yo a San Andrés le quito la cruz en forma de aspa y le pongo una lanza, ya no es San Andrés,
Es decir, es fundamental que mantengamos los atributos para el reconocimiento de la iconografía. Y finalmente la fuente del Carmelo. Pero en fin, quiero que lo vean. Aquí lo están viendo ya con algunos ejemplos. Aquí tienen la escena carismática, que es la entrega del escapulario, como les digo, a San Simón Stock, este carmelita escocés, que viene a significar realmente el origen histórico de la orden. Es decir, fíjense que también les digo que las órdenes religiosas, cuando fomentan estas devociones, también están intentando, y ustedes me han escuchado que he utilizado anteriormente el término propaganda, pues una intencionalidad concreta. Es decir, cuando los carmelitas están promoviendo la devoción al escapulario, los franciscanos al cordón de San Francisco, los dominicos al rosario, los agustinos la correa, etcétera, 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 todas las órdenes coinciden en lo siguiente, en presentar a los fieles la siguiente idea, que ese regalo, es decir, la correa, el rosario, el escapulario, ha sido recibido por el fundador de manos de la Virgen. Es decir, que fíjense que no es algo que se han encontrado, es decir, que es un don divino, cuya administración y cuya difusión ha sido confiada a ese santo que es el fundador de esa orden concreta. Fíjense ustedes que es digamos en el buen sentido del término, una estrategia publicitaria, por llamarlo de alguna manera, o digamos muy bien diseñada. Es decir, porque evidentemente esto supone también a nivel de los laicos algo muy interesante, es decir, que los laicos se entusiasmen. Es decir, y los laicos ya, pues piensen, desde el siglo XVI en adelante, después del Concilio de Trento, comiencen a fundar por su cuenta, aunque vinculadas con las órdenes religiosas, pues cofradías, congregaciones, etcétera, etcétera, en torno a estas advocaciones. Y por supuesto, pues la Orden del Carmen. Bueno, aquí están viendo esos ejemplos, también aquí ven, digamos, la segunda opción, digamos, más que la bula sabatina, en este caso es la Virgen ofrece el escapulario, una serie de personajes, es decir, aquí también la composición de la obra está determinada pues por las circunstancias particulares del encargo. Fíjense que aquí en el segundo caso ven que la Virgen y el niño ofrecen el escapulario a San José, por ejemplo, y a Santa Teresa. Es decir, pero es un esquema que puede variar en función de las circunstancias. Observen, aquí de nuevo están viendo digamos, la entrega del escapulario, y observen. Quiero hacerles también un hincapié y premeditadamente les pongo estas imágenes asociadas también para reflexionar acerca del escapulario. Es decir, el escapulario nosotros lo asociamos, pues en fin, tipológicamente a un elemento, digamos, que nosotros nos ponemos y que es, pues digamos, fundamentalmente se basa en un cuadrado que cuelga por delante de nosotros, en el pecho, y otro que cae por nuestra espalda. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes en estos cuadros, porque estos cuadros les explican exactamente lo que es realmente el escapulario. Es decir, una cosa es lo que el escapulario simboliza y otra cosa es lo que realmente es. Y me explico. Es decir, el escapulario es, cuando una persona se pone el escapulario, es como si se pusiera, como ustedes están viendo en estos cuadros, un hábito. Es decir, cuando yo me pongo el escapulario del Carmen, me estoy poniendo realmente el hábito de la Orden del Carmen. Ustedes lo están viendo que la Virgen y el niño aquí lo que están haciendo es colocar un escapulario de un hábito, digamos, regular, de un hábito de fraile. El escapulario en un hábito de fraile no es digamos, el escapulario que pueden utilizar las personas que son miembros de una hermandad del Carmen, es el escapulario devocional de toda la vida, que es un escapulario de pequeño tamaño, es un escapulario textil, es una parte del hábito. Entonces, para los laicos, el hábito, digamos, se asocia al escapulario pequeñito. ¿Me entienden la idea? Es decir, entonces, en este sentido, ¿qué quiere decir? Que evidentemente cuando un laico se pone un escapulario, es como si participara, de hecho participa del carisma, de la idiosincrasia de la orden. Es decir, es como si fuera o fraile o monja, pues digamos, de la Orden del Carmen, en este caso. Es decir, espiritualmente está participando de ese carisma. Es decir, entonces fíjense que también en este caso hay un aspecto muy interesante que relaciona
la tipología del hábito y la vestición del escapulario y del hábito, pues digamos con la mentalidad del mundo medieval. Saben ustedes que en el mundo medieval, pues digamos que es la exaltación del espíritu caballeresco, una ceremonia fundamental era la investidura de un caballero. Ustedes lo habrán visto en una película, es decir, una película histórica, que fíjense, una persona cuando era armada caballero se acercaba al rey, se acercaba al señor, y el señor con la espada, en el nombre de Dios, San Miguel y San Jorge, la persona de rodillas, lo armaba caballero. Fíjense que una manera de ser armado o armada, caballero o dama espiritual, es vestir el escapulario. Es decir, esa es la significación que la vestición del escapulario tiene dentro del mundo de las órdenes religiosas y por supuesto de una manera muy particular dentro de la Orden del Carmen. Bueno, también aquí ustedes están viendo la referencia a otro de los aspectos que yo les comentaba, que es la bula sabatina. Es decir, ese privilegio concedido por la Virgen de poder sacar cada sábado un alma del purgatorio. Saben ustedes que entre todas las advocaciones marianas, no es la única, pero sí es cierto que la preferente entre todas las advocaciones marianas ligadas, pues digamos con este plan, con esta situación, podríamos decir escatológica, es la Virgen del Carmen. Es decir, fíjense que ahí, en ese sentido, es muy habitual esa iconografía, digamos, aunque pueden ustedes ver otras representaciones de la Virgen donde también se da esa relación, pero fundamentalmente en la Virgen del Carmen, digamos, esa abogada, esa intercesora excepcional por las almas de los difuntos en ese proceso, como les digo, de purificación. Fíjense en el cuadro que ven justamente a su izquierda, observen cómo ven incluso que esas almas tienen un matiz estamental. Están viendo el alma de un papa y de un obispo. Es decir, un personaje tiene la tiara pontificia y el otro tiene una mitra. Es decir, esos personajes que están en el purgatorio, es decir, también algo muy interesante, que no pueden ustedes olvidar que no hay nada más democrático que la muerte. Todas las personas somos iguales ante la muerte, sin distingo de clase, sin distingo de poder económico, sin distingo de poder, digamos, de belleza, sin distingo de nivel intelectual. Entonces, fíjense que también la iconografía está contribuyendo a difundir entre el pueblo esa idea. Es decir, efectivamente, aunque existan clases en la sociedad real, evidentemente ante Dios no existe. Es decir, todos y todas somos absolutamente iguales cuando nos presentamos ante el tribunal divino. Observen también, como decía, otra variante, y aquí justamente tienen otra de las interpretaciones iconográficas que yo les comentaba, que es la vid del Carmelo. Es decir, esto es un tema que en última instancia es un préstamo. Cuando hablamos en iconografía de préstamo, interprétenlo en el sentido que ustedes tienen en su cabeza, en su concepto, que es un préstamo. Un préstamo es cuando yo le pido a alguien algo que no es mío, y lo uso como propio, aunque no es mío. Entonces, en iconografía pasa exactamente lo mismo. Es decir, existen lo que se llaman los préstamos iconográficos. Es decir, que es cuando, en este caso, una orden religiosa toma de otra una idea que le ha gustado y la adapta a sus circunstancias. Entonces, en este caso, ahí están viendo, en el cuadro que tienen ustedes a su derecha, la vid del Carmelo. La vid del Carmelo, que es un tema que los carmelitas, digamos, podríamos decir, toman prestado, se apropia de los franciscanos. Es decir, ya en el siglo XIII, San Buenaventura habla del árbol de la vida. El árbol de la vida, que es justamente una visión de Cristo en la cruz, que echa su sangre. Precisamente alrededor de él hay, pues digamos, una serie de personajes que se nutren de la sangre de la vida, y justamente en la cúspide de la cruz está el nido del pelícano, que como saben ustedes es uno de los símbolos de la Eucaristía, junto con el Cordero, que evidentemente hace referencia a la sangre derramada y Cristo que nos alimenta con su sangre y con su carne. Entonces, los carmelitas, un tema tan atractivo que ya conocemos desde el siglo XIII, a partir sobre todo del siglo XVII, se lo apropian y crean este tema que ustedes están viendo aquí, que es la vid del Carmelo. Y observen, la vid del Carmelo es un tronco, es decir, es un árbol. Ustedes están viendo en el tronco, en la base del tronco está el profeta Elías y Santa Teresa, fundamentalmente. Ven que en el medio del tronco está la Virgen.
además vestida con el hábito del Carmen, es decir, la Virgen del Carmen, y si ustedes siguen en vertical, ven a Cristo crucificado en esa vid. Ya saben ustedes que el Señor nos dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, es decir, esa es la justificación evangélica de esta propuesta iconográfica, y luego los sarmientos se ramifican y ustedes ven a un lado y al otro los santos y santas de la orden, es decir, es el árbol frondoso del Carmelo que ha dado para la Iglesia pues digamos, toda esa serie de personas, hombres y mujeres, que a lo largo de la historia, pues digamos, han contribuido a engrandecerla. Junto a eso, pues el tema que ya les decía anteriormente, Regina Decor Carmeli o Apoteosis del Carmelo. Es decir, es un tema muy parecido al que acaban de ver, solamente que aquí el planteamiento es distinto, es decir, está la Virgen en el centro con el niño, como ven, y alrededor todos los personajes vinculados, hombres, mujeres, los profetas, San Andrés, San Juan Bautista, Elías, los que les he comentado, digamos como toda una apoteosis, podríamos decir, de glorificación de la orden. Y la fuente del Carmelo. Si lo observen, ahí ven en la parte superior del cuadro al profeta Elías con Santa Teresa y San Juan de la Cruz. En la zona más alta, si ustedes ven el escudo, debajo del escudo están Santa Teresa y San Juan de la Cruz, al lado de Santa Teresa está el profeta Elías, y justo ya desde ahí está la fuente, y aparecen los frailes y las monjas descalzas, que evidentemente queriendo significar ese manantial de renovación de la orden que han aportado por inspiración divina los dos personajes. Hay un elemento también muy interesante que les quiero comentar antes, digamos, de aterrizar a dónde estamos. Es justamente, ustedes habrán preguntado alguna vez, aunque lo damos por asumido, de dónde viene la vinculación de la vocación de la Virgen del Carmen con la marina, con el mar, con el mundo de los pescadores, etcétera, etcétera. Fíjense que esto es muy interesante porque no es tan nuevo como parece, no es tan antiguo, podríamos decir, como podríamos pensar. Es decir, tiene una antigüedad, y de hecho tiene, pues digamos, casi podríamos decir, una trayectoria de más de un siglo, y les digo esto porque hay que tener en cuenta de que prácticamente hasta el siglo XVIII, y podríamos decir casi hasta finales del siglo XVIII, digamos, la protección divina a los hombres y mujeres del mar, y por extensión también a los marinos, a la armada, etcétera, etcétera, no estaba relacionada pues precisamente con la Virgen del Carmen. Justamente esta protección la desempeñaban otras dos advocaciones muy diferentes. Por un lado, San Pedro González Elmo, más conocido como San Telmo. Es decir, ustedes han escuchado San Telmo. San Telmo, digamos, es el santo patrón natural dominico de la Orden de Predicadores de los navegantes. Es decir, ustedes ven aquel grabado donde ven que precisamente porta sus dos atributos característicos, porta un cirio encendido y en la otra mano porta un barco. Es decir, además ustedes saben, las personas del mar saben que se habla del fuego de San Telmo, es decir, como un fenómeno y tal. Entonces, justamente, digamos, es digamos como el patrón primitivo de la gente del mar. Pero ojo, si estamos hablando de las vocaciones marianas, antes de que la Virgen del Carmen, pues podríamos decir, asumiera, y además fíjense que también de una manera muy interesante, la Virgen del Carmen adopta y asume el patronazgo del mar de la manera, podríamos decir, mejor que puede hacerse, por aclamación popular, no por imposición. Es decir, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Antes de que eso suceda, digamos, la vocación mariana que protegía a la gente del mar era la Virgen del Rosario. Es decir, ustedes están viendo al lado una pintura y les voy a explicar por qué. Justamente por un motivo, si ustedes me permiten, político. Es decir, político ligado a un acontecimiento como es el que se libra en 1578, que no es la famosa, como es la famosa batalla naval de Lepanto. Es decir, la batalla de Lepanto, pues saben ustedes que estuvo a punto de poner en peligro, pues digamos, la estabilidad de la Europa cristiana, pues digamos, ante el avance del Imperio turco. Entonces justamente esa batalla que digamos se resuelve favorablemente a favor del bando cristiano gracias a la Santa Liga, que es digamos la coalición, podríamos llamarlo así, entre España, Venecia, digamos una serie de reinos cristianos contra el Islam,
pues digamos, la victoria naval de Lepanto se ve como un signo providencial de la protección de Dios, podríamos decir, al mundo católico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, se da una circunstancia muy interesante. Fíjense ustedes por dónde, que el Papa reinante es Pío V Dominico. Entonces, la intercesión de la Virgen, efectivamente que habría sido efectiva, no podría haber sido de otra manera que, digamos, canalizada a través de la vocación insignia de la Orden de Predicadores, que es la Virgen del Rosario. Entonces eso es lo que hace que la Virgen del Rosario automáticamente quede vinculada a partir de ese momento, digamos, al mar y a la protección de todo lo relacionado con el mar, como ustedes están viendo en el detalle de esta pintura. ¿De acuerdo? Entonces, y así sigue. De hecho, fíjense que incluso algunas tradiciones todavía vigentes en la Armada Española, pues siguen estando vinculadas a la Virgen del Rosario. Esto que ustedes están viendo es justamente el momento en el que una serie de marinos de la Armada, y concretamente del buque escuela Juan Sebastián Elcano, periódicamente en Cádiz embarcan la imagen de la Virgen del Rosario, la galeona, que es conocida como la galeona porque es la que va en el galeón, es decir, la que va en el barco, es decir, la embarca y acompaña al buque escuela Juan Sebastián Elcano pues en sus travesías. Es decir, es como el recuerdo que queda de aquella vinculación de la vocación dominica con las gentes del mar. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay un gran cambio. Hay un gran cambio justamente a partir del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, precisamente, entre comillas, por la bendita culpa de este personaje que ustedes ven, que es el almirante Antonio Barceló. Es decir, el almirante Antonio Barceló, natural de Mallorca. Fíjense que justamente uno de los grandes cargos navales de la España de Carlos III fomenta entre los marinos que de modo espontáneo, de modo popular, comiencen a celebrar la festividad de la Virgen del Carmen. Y es el que consigue, a partir de finales del siglo XVIII, que gradualmente, como ustedes también han grabado, las gentes del mar, pues digamos, comiencen a asociar cada vez con una mayor intensidad a la Virgen del Carmen ese papel. Es decir, entonces por eso les decía que hay una gran diferencia entre el patronazgo político de la Virgen del Rosario, es decir, por el deseo de un papa interesado, vinculado a la Orden de Predicadores, y justamente pues también, digamos, este fenómeno que acontece por devoción popular, por aclamación popular, de una manera absolutamente espontánea. Y eso, fíjense, como yo les plasmaba en el título de la conferencia, nos lleva del Jardín del Carmelo en Palestina, recorriendo toda Europa, recorriendo los siglos, nos llega a Torre del Mar. Nos lleva a Torre del Mar y nos llega concretamente, nos lleva a la parroquia de San Andrés. Fíjense, porque evidentemente también ha habido un denominador común, pues precisamente en toda esta maravillosa devoción a la Virgen del Carmen en esta querida población, como es la parroquia de San Andrés, pues digamos que evidentemente también residenciada en dos enclaves bien diferentes. Es decir, desgraciadamente, pues en fin, en las circunstancias de una época, que evidentemente no eran las que son, porque evidentemente si esto se hubiera dado en el momento actual, el responsable hubiera tenido quizás que responder de un delito contra el patrimonio, pues Torre del Mar perdió una iglesia sumamente interesante, además un elemento señero dentro de la arquitectura del hierro, podríamos decir, digamos en el contexto de la arquitectura andaluza, como fue la primitiva parroquia construida por el arquitecto Eduardo Amaro. En fin, también interpretando, y se lo digo sinceramente, equivocadamente, las directrices de la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, se pensó, en fin, eran criterios de una época, no voy a juzgar evidentemente, que era mejor, entre comillas, demoler aquella iglesia histórica, en fin, aunque se podía haber construido la actual parroquia en otro enclave, digamos, justamente demoler aquella iglesia y construir la actual. No vamos a entrar en esta cuestión evidentemente, pero tengan ustedes en cuenta que yo como historiador del arte tengo la obligación moral, evidentemente, de pronunciarme contra estos atentados artísticos, porque hay que tener en cuenta de que efectivamente cuando estamos hablando del patrimonio, el patrimonio es colectivo.
Es decir, el patrimonio es de un pueblo, el patrimonio es de una comunidad de fieles en este caso, y entonces evidentemente, pues bueno, hay situaciones y circunstancias que ya les digo que no voy a entrar porque no es el lugar ni el momento, pero que es de justicia hacer referencia. En cualquier caso, la parroquia de San Andrés de Torre del Mar ha sido el enclave, pues precisamente, de esa devoción a la Virgen del Carmen, también evidenciada a través de diferentes imágenes. Dos imágenes concretamente podíamos llamar provisionales, hasta que llega la imagen queridísima que todos conocemos, una de cuyas primeras fotografías ustedes tienen aquí, pues prácticamente tomada en el momento en el que llega a Torre del Mar, que refleja maravillosamente bien su estado primitivo original. Fíjense que ustedes están viendo allí algunas imágenes de la antigua parroquia, que seguramente hay personas aquí que recordarán y recordarán con nostalgia, es decir, que en ese sentido me permito también un poco compartir esos sentimientos, pero en cualquier caso fíjense que justamente la devoción a la Virgen del Carmen en Torre del Mar no quita que haya sido, pues en cierto modo, también arropada, y es muy interesante tenerlo en cuenta desde el punto de vista histórico, pues podríamos decir por algunos de los agentes sociales de mayor peso específico en el desarrollo económico o industrial de la provincia de Málaga. Saben ustedes esa vinculación que existe con el contexto de Torre del Mar con la familia de los marqueses de Larios. Es decir, ya saben ustedes que los marqueses de Larios, desde el punto de vista, podríamos decir, más moral que efectivo, pero sí moral, ejercen una suerte de patronato sobre la devoción del Carmen. En ese sentido, pues fíjense que ahí en ese sentido es lo que también arropa ese carácter de la hermandad con un sentido, en fin, de muy ilustre hermandad, es decir, por haber tenido esa protección. Y como les decía, es en la horquilla comprendida entre los años 1964 y 1969 cuando viene a esta parroquia la imagen de la Virgen que hoy conocemos. Les digo una horquilla cronológica entre 1964 y 1969 por una circunstancia. Tengan ustedes en cuenta que los historiadores no somos novelistas. ¿Qué quiero decirles con esto? Los historiadores no podemos, digamos, escribir, no podemos plasmar los datos sin una constancia documental. Es decir, los datos tienen que estar contrastados debidamente con una información, con una serie de testimonios. Entonces, fíjense que esto se lo digo tanto para que ustedes me entiendan a nivel de la cronología como a nivel, por ejemplo, muchas veces que se plantea, saben ustedes que en nuestro contexto andaluz es muy frecuente con las atribuciones. Es decir, cuando decimos que una escultura es atribuida a tal artista. Es decir, decimos atribuida porque evidentemente hay una serie de rasgos que a nosotros nos indican que efectivamente coinciden con la producción conocida de un artista, pero no tenemos constancia fehaciente con un documento, digamos que esa obra es de un artista determinado. Lo mismo pasa con la cronología. Fíjense que los historiadores no nos podemos inventar las cronologías ni podemos determinar sin una precisión de datos cuáles son, pues podríamos decir, digamos, las dataciones exactas. Nos tenemos que mover cuando utilizamos las horquillas, también un poco para que ustedes me entiendan, un marco cronológico. ¿Qué sucede? Si aparece un documento donde evidentemente viene esa datación exacta, viene esa autoría exacta, no pasa absolutamente nada. Piensen ustedes que en el trabajo científico hablamos de hipótesis y hablamos de tesis. Es decir, la hipótesis es, pues digamos, un planteamiento probable, es decir, riguroso, por supuesto, fundamentado, científico, que planteamos acerca de una cuestión. Pero la hipótesis se convierte en tesis cuando, digamos, ese planteamiento que nosotros hemos hecho se puede demostrar, es decir, está corroborado, está documentado, pues podríamos decir fehacientemente, ¿de acuerdo? Entonces un poco se lo quiero aclarar tanto por la horquilla como también por la atribución. En su momento, pues en fin, también yo quiero aprovechar para darle las gracias a Iván por su cariño
cariñosísima presentación, él ha hecho referencia a que efectivamente tuve el honor junto con mi, digamos, discípulo, el graduado José Alberto Ortiz Carmona, pues precisamente de elaborar o de participar, digamos, en esa propuesta del expediente pues para la coronación canónica de Nuestra Señora del Carmen, y entonces en este sentido pues también en ese documento se formuló su atribución al taller pues del escultor, digamos, afincado en Granada, aunque natural, de Álora, de la provincia de Málaga, José Navas Parejo, es decir, precisamente también por analogías formales. Es decir, con una serie de obras de indiscutible autoría con la que hay notabilísimas coincidencias. Entonces, como les decía, tanto esta cuestión de autoría como esta cuestión de cronología, pues indiscutiblemente solamente podrán ser corroboradas, aunque hay un altísimo grado de probabilidades de que esos sean los datos coincidentes, cuando aparezcan, en el momento que sea, pues en fin, eso nunca se sabe cuándo pueden aparecer, los documentos oportunos. Bien, hay otra cuestión importante como es el hecho, en fin, les estoy comentando de cuestiones patrimoniales como son las intervenciones. Es decir, tengan en cuenta que hoy en día podemos decir que vivimos en una situación privilegiada. Es decir, no hace tanto tiempo, en Málaga, en nuestro contexto, ni siquiera en Andalucía, existía un tropel de restauradores y restauradoras tan altamente cualificado como en el momento actual. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando en otros tiempos se tenía que intervenir una escultura, una imagen, etcétera, etcétera, tampoco voy a juzgar, pero se hacía lo que se podía y con lo que había. Es decir, eso significaba pues que evidentemente se recurriera muchas veces a personas, y si ustedes me permiten la expresión coloquial, que nos pudieran hacer, entre comillas, un apaño, pero que evidentemente de ninguna manera era una restauración en un sentido científico. Les digo esto porque observen, aquí tienen la Virgen del Carmen a su llegada a Torre del Mar. Si ustedes observan la fisonomía, ahora mismo en el momento actual y sobre todo a partir de la intervención de Israel Cornejo, es, digamos, el grado de aproximación más fidedigno al original en cuanto a la fisonomía. Les digo esto porque observen, sufre la Virgen un repinte, digamos, verdaderamente inclasificable. Tan inclasificable que observen, si ustedes ven la primera imagen, una escultura en madera policromada, ustedes están viendo ahí que parece enteramente una imagen de escayola. Es decir, es una degradación absoluta de sus valores plásticos. Es decir, pasado el tiempo, vuelve a haber una intervención que es la imagen intermedia, que es el estado con el cual la interviene Israel Cornejo en la tercera imagen que ustedes ven. Resultado de la cual es esta carnación, que es la carnación actual, pues evidentemente una carnación de muy buena calidad, es decir, resaltando los valores plásticos, quizás sería interesante rebajarla al mate, pero evidentemente la carnación, la tonalidad le ha dado, y fíjense, le ha devuelto sobre todo esa identidad primitiva a cuando la imagen viene a Torre del Mar por primera vez, pero observen, justamente por una serie de circunstancias a las que fue ajena completamente la hermandad, pues digamos la imagen fue últimamente intervenida pues de una manera muy poco profesional bajo mi punto de vista, no por la cualificación del taller, pero sí por la actitud que el taller mantuvo con respecto a la imagen. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando un restaurador interviene en una imagen hay que tener una sensibilidad, sobre todo cuando esa imagen representa algo tan grande para una comunidad de fieles. Es decir, piensen que todos los restauradores les gustaría tener en sus manos una obra de Juan Martínez Montañés, pero también hay esculturas que son tremendamente dignas, por supuesto, como esta imagen que aquí nos está reuniendo, que evidentemente no vamos a decir que sea una pieza de museo, pero evidentemente es una imagen más que digna, sobre todo para que cumpla esa función de devoción, de cariño que suscita en una comunidad de fieles. Entonces, fíjense que eso también es muy importante bajo mi punto de vista, que quienes intervienen en ese patrimonio lo tengan presente. Entonces, en este sentido, fíjense, y ya les digo que la hermandad evidentemente está completamente ausente de responsabilidad en esa intervención. Fíjense que esto ha conllevado un estado que evidentemente, si ustedes lo comparan
con el estado anterior, pues evidentemente hay una diferencia más que notable. Es decir, que evidentemente esto lo que obliga en el estado actual es que evidentemente se afronte, se plantee una restauración que ya sea evidentemente la definitiva, sobre todo teniendo en cuenta de que la imagen recupere los valores plásticos y la dignidad que merecen. Y por último, fíjense que también un poco, pues para terminar esta intervención, no quiero tampoco cansarles tanto, quiero incluirles un pequeño apartado, dado que estamos hablando también de iconografía, algo también importante, es decir, tengan en cuenta que cuando estamos hablando de un tema iconográfico, de una devoción tan importantísima como la de la Virgen del Carmen, también hay unos atributos específicos, es decir, no son solamente, podríamos decir, unos colores, es decir, evidentemente la Virgen del Carmen es quizás la vocación mariana que más comunión, más identidad ha establecido con la orden que le dio culto y que la difundió, es decir, una imagen vestida con el propio hábito de la orden. Fíjense, la Virgen del Rosario, sin ir más lejos, no va vestida de dominica, ¿de acuerdo? Es decir, la Virgen de los Ángeles, que es la devoción franciscana, no va vestida de clarisa, Fíjense, en cambio la Virgen del Carmen sí va vestida de carmelita, es decir, hay un vínculo particular. Pero junto a eso, fíjense que también hay una serie de atributos que la iconografía de la Virgen del Carmen incorpora, sobre todo teniendo en consideración el primero y principal de todos los dogmas dedicados a la Virgen. Es decir, saben ustedes que hay 4 dogmas que ha proclamado la Iglesia Católica en relación a la Virgen. Es decir, la Asunción, la Inmaculada Concepción, voy del más reciente al más antiguo, la virginidad perpetua, pero el más importante y el que da sentido a todo es el primero, la Virgen como Theotokos, es decir, la Virgen como Madre de Dios, es decir, que es el dogma de los dogmas marianos. En relación a él, digamos, van orquestados todos los atributos. Y fíjense que aquí en este caso, en el caso de la advocación de la Virgen del Carmen, uno de los atributos, es decir, en esta relación que yo les pongo, corona, cetro, estrella, escapulario, rosa, media luna, hay, digamos, el primero, digamos, muy idiosincrásico, y además fíjense también particularmente desde la propia perspectiva carmelita, es la corona. La corona, que fíjense, la corona en las imágenes de la Virgen se justifica en función siempre, también, es importante, no es un capricho, la Virgen no es una reina material de un imperio, de un reino, de un estado, digamos, terrenalmente entendido, es reina del mundo, es reina del universo, reina de los ángeles, como saben ustedes que la proclaman las letanías, pero también es reina en el sentido bíblico, es decir, en el sentido que nos da la Sagrada Escritura. Fíjense que aquí tienen, digamos, una relación de causa-efecto entre las dos imágenes. En el Antiguo Testamento tenemos como dos prefiguras que nos están, digamos, pues alumbrando la realeza de la Virgen. Por un lado, nos habla el libro de Esther de su protagonista, es decir, Esther, que es una joven judía, que por circunstancias se ve convertida en emperatriz de Persia y que también por circunstancias se ve, digamos, empujada a ser la intercesora ante su marido para salvar a su pueblo de lo que hoy llamaríamos un genocidio, es decir, un exterminio que lo amenaza. Es decir, entonces, fíjense que se dice que de la misma manera que Asuero elevó a Esther al rango real, Cristo convierte a su madre en reina de todo lo creado. Pero hay otra referencia y además mucho más interesante. Según nos cuenta el libro de los Reyes, cuando Salomón sube al trono y es coronado como rey de Israel, su primer gesto es hacer sentar a su derecha a su madre, a Betsabé. Es decir, fíjense que esto también es muy importante cuando estudiamos la tradición del antiguo reino de Israel. Es decir, fíjense que en el antiguo reino de Israel, hasta el momento en el que la reina diera a luz un varón, es decir, el heredero del trono, la figura más eminente de la corte no era la reina esposa del rey, sino lo que en hebreo se denomina la Gevirat. Es decir, la Gevirat, para que ustedes me entiendan, traducido del hebreo es la reina madre. ¿Por qué? Pues muy sencillo, por una cuestión evidente, porque la reina madre era la que había hecho posible, al tener un hijo varón, que Israel siguiera alimentando la esperanza de la venida del Mesías. En el momento en el que la reina, esposa del rey, la reina consorte, daba luz al heredero del trono, ella era la nueva Gevirat.
Entonces fíjense que aquí en este caso la Virgen aparece como la Gebirá mesiánica. Y en ese sentido, fíjense el mosaico que ustedes tienen ahí, que es también lo que cuando aparece, digamos en los primeros siglos del cristianismo, la iconografía de la Virgen como socia domini, es decir, asociada al Señor, como asociada colaboradora de la redención, fíjense que aquí aparece esa iconografía, ahí ven un detalle del ábside, del mosaico del ábside de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, es decir, que es la primera iglesia del mundo, también les digo, dedicada a la Virgen, la primera iglesia del mundo dedicada a la Virgen, donde ven cómo se plantea ese tema, es decir, Cristo ha sentado a su madre a su derecha, y le coloca la corona como signo de su realeza, invitándola a compartir la gloria con él. Y eso, fíjense, es lo que va a terminar derivando en el siglo XIII el tema de la coronación de la Virgen, como ustedes están viendo en estos. Y ojo, también algo muy interesante, lo que termina derivando a partir del siglo XVII en la liturgia de la Iglesia, la institución de un rito, que es el rito de la coronación de una imagen de Santa María Virgen. Y aquí les hago una aclaración. En el, digamos, en el pontifical romano, en el ceremonial de los obispos, que es donde se recoge este rito, cuando se habla del ceremonial de la coronación de una imagen de Santa María Virgen, les digo, es lo que ustedes están viendo en pantalla, es decir, no necesariamente lo que llamaríamos una coronación canónica, en el sentido, pues digamos, que todos ustedes conocen. Es decir, la coronación de una imagen de la Virgen es una coronación, es decir, una celebración popular. Es decir, evidentemente cualquier comunidad de fieles en una parroquia, por ejemplo, puede coronar como acto festivo una imagen de la Virgen. Y fíjense, es el mismo rito que cuando la coronación canónica, en fin, que sobre todo las personas de las cofradías, saben ustedes que están tan obsesionadas con él. Es decir, que tampoco es importante, pero bueno, tampoco es tan importante en el sentido, como les digo, que lo más importante de todo es podríamos decir, la celebración popular que conlleva ese movimiento parroquial de fieles, etcétera, etcétera, en torno a la figura de la Virgen. Y algo también muy importante porque la Iglesia aprovecha ese rito para lanzar un mensaje, es decir, un signo. También importante, la Virgen no es una diosa. Es decir, la Virgen es Madre de Dios, es decir, es colaboradora del Redentor. Eso significa que en el rito de la coronación, aun cuando el Señor evidentemente no necesita ser coronado, pero indiscutiblemente como un signo a los fieles, la Iglesia haya dispuesto que cuando se corona, ya sea canónicamente o litúrgicamente, una imagen de la Virgen con el niño, la coronación ha de procederse de la manera que ustedes ven en pantalla, es decir, primero ha de coronarse al niño y luego a la Virgen. ¿Por qué? Porque el ritual muy sabiamente así lo indica. Fíjense que aquí lo están viendo, bueno, ahora volveré a esto en este texto. Fíjense que este es un extracto del ritual, fíjense que el Papa Juan Pablo II promulgó en el año 1982, que es el ritual vigente para la coronación de una imagen de Santa María Virgen. Observen ustedes, no pone nada de coronación canónica, liturgia, la coronación, el acto de colocar la corona a la imagen de la Virgen. Mira, Señor, benignamente a estos tus siervos, que al ceñir con una corona visible la imagen de la madre de tu Hijo, reconocen a tu Hijo, el Rey del Universo, e invocan como reina a la Virgen María. Algo importantísimo. Es decir, la Virgen es reina por los méritos de su Hijo Jesucristo. Ella recibe la corona, pues evidentemente por su condición de Madre de Dios. Fíjense que aquí están viendo esta fotografía maravillosa de la coronación de la Virgen del Carmen de San Fernando. Y observen, pues evidentemente, esa cuestión. Y un detalle también significativo, observen, ese tratamiento de realeza que no es material a la Virgen, pero que se le da como muestra de cariño. Fíjense incluso que en el ceremonial cotidiano, pues también se evidencia de una manera muy interesante. Es decir, cuando se expone una imagen de la Virgen a la veneración de los fieles a través de ese contacto que es el besamano, fíjense que incluso desde principios del siglo XX, pues digamos en nuestro contexto, pues está vigente pues este ceremonial. Observen, desde el camarín se coloca una escalinata con un sillón, y entonces se hace como el simulacro, pues un poco teatral, de que la Virgen ha bajado del trono
es decir, de ese lugar del cielo donde está, a recibir el homenaje de los fieles. Y fíjense que les hago la comparativa con la otra imagen. Eso que ustedes están viendo es el salón del trono del Palacio Imperial del Hermitage de San Petersburgo. Es decir, fíjense que lo que están viendo que toda esa infraestructura que es en honor y gloria de un rey, de un emperador terrenal, en la religiosidad popular andaluza, se crea, se reformula esa escenografía como homenaje, efectivamente, a la reina del Rey de Reyes, es decir, precisamente a la Madre de Cristo. Bueno, y un detalle también significativo, en fin, a nivel un poco, si me permiten, catequético. Es decir, evidentemente también para refrendar esa idea de que también se corone primero la imagen del niño antes que la de la Virgen. Ya les he dicho los motivos, pero no podemos olvidar, en fin, yo sé que las personas que están aquí, pues ustedes son personas con formación religiosa y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, pero podemos hacer una reflexión en voz alta. El niño Jesús de ninguna manera es un muñeco, ni algo que lleva a la Virgen colgado, es decir, el niño Jesús es Cristo niño. Es decir, y aquí ven la comparativa, es decir, los mismos atributos que colocamos a las imágenes de Cristo, las tiene el niño Jesús, porque evidentemente estamos hablando de la misma persona, del mismo Dios hombre, en dos momentos muy diferentes de su existencia terrena. Entonces, evidentemente, fíjense que eso es lo que hace, como les decía, ese protocolo introducido por los ritos de la Iglesia, en este caso en el rito, ¿vale?, de la coronación. Bien, y un detalle también significativo que les quiero comentar a propósito de una particularidad iconográfica que muestra, en este caso, el niño de nuestra queridísima Virgen del Carmen, de aquí de Torre del Mar. Es decir, es ese barco de plata que el niño porta junto con el escapulario. Un símbolo importantísimo y singularísimo. Es decir, esto también les quiero comentar, que en fin, es un elemento además idiosincrásico de esta imagen queridísima de la Virgen del Carmen de Torre del Mar, porque introduce, fíjense, por la vía popular, introduce una significación teológica importantísima. Es decir, el barco en las manos de Cristo niño, no lo olvidemos, fíjense que es algo que podemos relacionar con una tradición iconográfica antiquísima en el arte cristiano. Antiquísima hasta tal punto de que fíjense que incluso antes de que se gesten muchos temas del arte cristiano en el siglo IV, ya desde antes, en el siglo III, ya hay elementos que están haciendo referencia al símbolo del barco en relación al mensaje de la fe cristiana. Y me explico. Observen, aquí en la parte inferior de la imagen es un relieve del siglo III, es decir, estamos hablando del año 200 y pico de nuestra era, donde se ve, fíjense que la inscripción lo identifica claramente, a San Pablo como timonel. Ese barco simboliza la Iglesia. San Pablo es el timonel del barco de la Iglesia. Fíjense que es el mismo que ustedes están viendo en la pieza superior, que es una lámpara de aceite preciosa del siglo IV, donde ven la nave de la Iglesia. Es decir, ahí están, observen, en la popa y en la proa están los dos príncipes de los apóstoles, San Pedro y San Pablo. La vela se remata con el crismón, es decir, en la nave de la Iglesia. Y fíjense qué puede significar y qué significa de hecho ese barco en las manos del Cristo niño. Pues muy sencillo. Si ustedes leen las cartas de San Pablo, en las cartas de San Pablo se encuentra una clave fundamental de la escatología cristiana. Es decir, San Pablo nos dice que nuestra vida es el camino a través de un mar proceloso hacia el puerto seguro de la eternidad. Es decir, fíjense que San Pablo nos dice ¿dónde está muerte dónde está tumba tu victoria, dónde está muerte tu aguijón? Es decir, que todos dormiremos y seremos despiertos por el sonido de la trompeta. Es decir, esa idea del barco como travesía precisamente es algo que justamente metafóricamente adquiere una significación especial, como digo, como símbolo asociado, como ven, justamente a la figura de Cristo niño. Y también algo interesante, es decir, dentro de esos símbolos, la estrella. Saben ustedes que a la Virgen del Carmen habitualmente se la conoce como Stella Maris, es decir, la estrella del mar. Aquí les quiero comentar que fíjense que se da una circunstancia histórica muy interesante. Es decir, el himno Ave Maris Stella, que adoptan los carmelitas, pues como evidentemente casi como un himno propio
de exaltación a la Virgen, y particularmente bajo la vocación del Carmen, pues digamos tiene una trayectoria, digamos, interesante, fíjense, a través de una presunta confusión etimológica, y me explico. En los primeros siglos, San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia, cuando escribe sobre la Virgen, se refiere a ella como Stilla Maris, es decir, Stilla en latín es gota del mar. En fin, lo que ustedes están viendo en la parte inferior de la imagen, una gota del mar. Es decir, hay quien pensó que esa referencia quizás podía haber venido inspirada por la historia que yo les comentaba del Libro de los Reyes, de la nubecilla del mar que se evapora del Monte Carmelo. Pero lo cierto es que justamente con el paso del tiempo, y sobre todo a partir de los escritos de San Bernardo, fíjense ese texto precioso que les pongo, San Bernardo, que es uno de los grandes santos, aunque cisterciense, es decir, no carmelita, pero uno de los grandes santos apologistas de la Virgen, es uno de los primeros que hace referencia expresa a la Virgen como estrella. Es decir, fíjense que ahí lo dice claramente. Dice que, además incluso utiliza metáforas marinas. Es decir, dice, si surgen los vientos de la tentación, si te arrojan contra las rocas de la tribulación, mira la estrella, mira a María, si te golpean las olas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, del orgullo, de la ambición, de la envidia, de la rebelión, mira la estrella. Es decir, fíjense que esto es lo que, pasado el tiempo, y cuando sobre todo se poetice, se componga el himno Ave Maris Stella, va a convertir, fíjense, la estrella en un también atributo idiosincrásico de la Virgen del Carmen, junto a otros. El escapulario, evidentemente que ya lo hemos referido, fíjense que aquí lo estamos viendo, es decir, que la Virgen lo ostenta, digamos, en todas las representaciones iconográficas. La rosa, fíjense que también es muy interesante esta asociación. Observen la pintura que están viendo aquí, que procede de un manuscrito. Fíjense que del suelo nace una rosa, es la rosa mística. Sobre la rosa está la Virgen del Carmen, y desde esa rosa que ha florecido donde está la Virgen, establece el coloquio, el diálogo con San Simón Estot. Algo también muy interesante, porque viene a poner de manifiesto también uno de las grandes metáforas poéticas de la Edad Media. Es decir, saben ustedes que la letanía lauretana, entre otras invocaciones, se refiere a la Virgen como rosa mística. ¿Eso qué significa? Lo que ustedes están viendo en este grabado. La Virgen es la rosa que crece en el jardín cerrado, es decir, en el hortus conclusus del paraíso. ¿A qué hace referencia esto? A algo fundamental también, teniendo en cuenta lo que les decía antes de los dogmas marianos. Es decir, el dogma de la virginidad perpetua. Es decir, es la idea de la rosa que sigue estando intacta después de dar a luz a su hijo. Es decir, es la rosa del jardín cerrado, es decir, la rosa que está protegida. Fíjense que es algo que aparece constantemente en la iconografía mariana desde la Edad Media, y que les insisto, fíjense que aquí están viendo en esta pintura con la Virgen del Carmen que nace sobre esa rosa. ¿De acuerdo? Y ya estamos terminando casi. Fíjense también unos atributos que son de carácter apocalíptico. El Apocalipsis nos cuenta que San Juan tiene la visión donde ve a una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ya han visto ustedes que las 12 estrellas es la referencia que, junto con la propia corona, está haciendo referencia a la realeza de Dios y de la Virgen en el propio escudo de la Orden del Carmen. Junto a eso, pues evidentemente, los demás atributos apocalípticos, como ustedes ven, pues digamos se transfieren a la iconografía de la Virgen del Carmen. La luna bajo los pies. Es decir, frecuentísimo en muchísimas, y sobre todo las que tenemos más cercanas, interpretaciones de la Virgen del Carmen. Y fíjense ustedes también, esto es un pequeño montaje, es decir, un poco como lo que sería una configuración iconográfica, pues de esta queridísima imagen nuestra, pues acorde, podemos decir, a todos estos presupuestos iconográficos. En fin, en definitiva, pues evidentemente, como les digo, estamos hablando de, digamos, algo que es mucho más, podríamos decir, que un fenómeno religioso, mucho más incluso que una imagen, es algo que podríamos decir, y en última instancia nos remite a una devoción que, digamos, está
inoculada en el ADN de esta querida localidad de Torre del Mar y que en definitiva, pues digamos que por muchísimo tiempo, podríamos decir casi por los siglos de los siglos, pues digamos permitirá que esta comunidad de fieles pues siga, digamos, gravitando, manifestando su fervor, su cariño, su testimonio de fe, pues digamos a Nuestra Señora del Carmen. Muchas gracias y espero que les haya resultado interesante.